¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo de YouTube. Esta vez desde mi máquina del tiempo, esta vez desde mi carro, desde mi coche, desde mi M4, porque pues una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es salir a conducir, conectarme con el sonido del motor y ponte a pensar, literalmente tú te subes estando en un espacio, en tu carro, y él en un tiempo te deja en otro espacio. Entonces es una máquina de teletransportación, solamente que el humano hasta hoy, en este punto, pues la ha desarrollado hasta ahí. El avión pues puede ser otra máquina de teletransportación que tarda X tiempo en de un espacio llevarte a otro, y creo que el ser humano irá cada vez más mejorando estas técnicas de teletransportación. En algún momento pues será algo inmediato. Sé que suena loco lo que digo, pero si cabe en la mente, cabe en la realidad, y seguramente ya estén trabajando fuertemente en ello. De hecho, por ahí una IA estuvo mencionando que pues Apple ya está trabajando en este tipo de máquinas, así que bueno, no me hagan caso, locuras mías, pero siempre me gusta filosofar sobre eso. Y bueno, el podcast de hoy, desde mi nave, desde mi coche, porque me conecto mucho, como les decía, con salir, conducir, y mientras voy conduciendo, voy en voz alta decretando, utilizando esta varita mágica que es la lengua, y diciéndole al universo cuáles son mis siguientes, digamos, conquistas, qué es lo que quiero, y obviamente dando pasos pertinentes porque las cosas no te van a llegar sentado. Así que bueno, familia, gracias por estar aquí. Bendiciones, espero y deseo de corazón que se encuentren supremamente bien. Y ahora les quiero contar una parte de mi historia, siempre con el propósito número uno de recordarme a mí mismo en voz alta todas esas vivencias y todos esos procesos de vida que he tenido. Y número dos, espejear con ustedes y trabajar con ustedes lo que viene a ser el aporte mío de esas vivencias, para si alguien está viviendo esos procesos, que de esa manera pueda entonces entender por qué su vida está en ese momento generando esa realidad y cómo puede aprender y no tomárselo personal, porque yo creo que una de las cosas más bonitas de esta existencia es no tomarse nada personal. Al final los seres humanos tendemos siempre a juzgar y a tomarnos las cosas personal. Por ejemplo, a ti te pasa algo y la forma en la que te pasa esa situación no te gusta, te anclas y te quedas enganchado con la forma en la que te pasó eso, pero no estás entendiendo que cuando algo te pasa es porque detrás de ese algo que te pasa, que al final nada te pasa, tú lo apersonas, de eso que pasa hay una gran enseñanza y un gran aprendizaje. Les voy a contar una parte de mí muy personal que no he compartido mucho en redes, para que, repito, si ustedes tuvieron ese mismo proceso de infancia que yo, o en este momento lo estás viviendo o lo has vivido y no lo has sanado, lo puedas sanar y puedas entender por qué te pasó eso. En mi caso personal, cuando yo era niño, en mi hogar, en mi casa, viví mucha violencia de género, es decir, papá pegándole a mamá, papá llegando borracho y pegándole a mamá, papá llegando drogado y pegándole a mamá. Entonces yo, claro, crecí con una herida muy fuerte respecto a mi padre, y yo no entendía por qué esta situación se daba así. Y además de eso, no es que solamente lo vivas y ya, porque cuando creces en un hogar y has visto violencia de género y has visto a papá pegándole a mamá, tú eres una persona que va por la vida de la misma manera, a la defensiva, y que va generando violencia. ¿Por qué? Porque si tú eres un niño de 5 años que en tu hogar vivió violencia y solamente conoces eso para, digamos, tú existir y pasar por la vida, es decir, tú lo viste en tus creadores, en los humanos que son tus guías de llegada en este plano, porque al final yo eso de padres y madres pues está bien, son títulos que se le ponen, pero el humano no es más que un hermano que viene y lo que hace es que te acoge y te muestra sus costumbres y te pasa, digamos, sus maneras de comportarse. Entonces, si esas eran las maneras de comportarse que yo veía en mi casa de niño, entonces, claro, un niño lo que hace es modela lo que está viendo en su casa, y empieza por la vida a transitar también con la misma violencia que está viendo en su casa. Y eso fue precisamente lo que me pasó a mí. Recibí una programación muy violenta en casa, veía pues dolor, sufrimiento, lágrimas, veía a mamá pidiendo ayuda a un niño de 5 años que no la podía ayudar en ese momento, y papá pues aprovechándose de la fuerza de la situación. Entonces yo, eso fue lo que aprendí, y muchos años de mi vida me moví por la existencia de esa manera, de forma muy violenta, hasta que ya cuando tuve unos 20 años
empecé yo a cuestionar este tipo de actos y a preguntarme por qué tenía yo tanta violencia adentro, tanta ira adentro, y a preguntarme si esto realmente era mío y si esto realmente era lo que yo quería para mi vida. Entonces empecé a hacer cuestionamientos y ahí es donde empecé a descubrir que gran parte de las creencias que nosotros tenemos adentro y las programaciones son inculcadas por el medio donde has crecido, el colegio y la sociedad, los padres y todas las circunstancias que has vivido cuando eres pequeño. Entonces te quería compartir un poco esta parte de mi vida para que empecemos como a desglosar y a entender el por qué nosotros, cuando ya tenemos cierta edad, tenemos que cuestionar estas creencias y tenemos que realmente pues cuestionar y confrontar si es lo que nosotros queremos. ¿Ok? Así que, bueno, un niño que crece en un hogar de violencia, como les estaba mencionando, un niño que aprende a hacer esto, que en el colegio cuando alguien trataba de mostrarle un poco de amistad o un poco de amor o un poco de amabilidad, pues respondía con violencia. Hasta yo mismo me preguntaba, ¿yo por qué hago esto? ¿Yo por qué obro así? Y todo viene de esa raíz, de ese núcleo. En casa me enseñaron a hacer de esa manera, en casa me empezaron a inculcar ese tipo de actos. Inconscientemente, obviamente, lo hacían estos humanos que me estaban guiando, en este caso los padres, pero claro, ellos de pronto no tenían la conciencia de que lo que estaban haciendo iba a dejar una huella en mí y que luego esa iba a ser la huella que yo tenía que sanar. Y tampoco, ojo, los estoy juzgando porque los veo siempre con mucho amor, sobre todo a papá, ha sido un gran maestro, lo amo, he sanado totalmente todas estas heridas que él indirectamente pudo inculcar en mí, porque pues nadie nace aprendido número uno y número dos. La gente ama como la amaron de pequeños. Entonces seguramente su infancia también fue muy de lo mismo, mucha violencia. La forma de amar en su hogar pues de pronto era nula y él solo veía violencia y uno ama como lo amaron hasta que llega alguien y rompe con todas esas programaciones. Así que de esto he tomado muchos aprendizajes. Lo número uno que tienes que hacer es sanar, ir a tu papá y perdonarlo. Yo en mi caso lo tuve que hacer porque sentí ese llamado, me nació hacerlo y eso es hacerse responsable de la historia propia y personal. Yo me tuve que hacer responsable de mi propia historia y antes fui y le agradecí, le dije, viejo, tú me diste la vida y de ahí para arriba, gracias a cómo fue mi infancia y a todos los procesos de vida que he tenido, gracias a eso, entonces yo he podido ser y convertirme en el hombre que soy, porque no he dependido de nadie, he tenido que sanar heridas muy profundas, por ende, al haber tocado tanta oscuridad, he tocado mucha luz. Y pues cuando yo le dije las palabras a él se quedó supremamente sorprendido y se puso a llorar, porque obviamente él sabe ya en estas alturas de la vida que está, que no hizo mucho bien, que se pues que se hizo mucho daño al hacer esto. No es que le hagas daño a otros, porque cuando haces esto es que por dentro estás muy herido y que te haces mucho daño a ti mismo por encima de a cualquier otra persona. Entonces, número uno, tienes que sanar este tipo de situaciones y en vez de separarte de tu padre y juzgarlo, de pensar que él es el malo o de pensar que es un tirano, tienes que antes verlo con el amor que nadie lo ha visto y con el amor que le faltó a él en su infancia y en su educación. Esto es demasiado importante, sánalo, perdónalo cuando lo sientas, tampoco tiene que ser algo forzado, pero es demasiado importante que lo perdones porque cuando le tienes rencor a tu papá por los actos que él cometió en la infancia, primero estás cargando con las cargas de él y segundo, el rencor al final te carcomes a ti, porque tú puedes estar sintiendo mucho rencor por él y él puede estar tan tranquilo y él puede estar simplemente viviendo su existencia y viviendo su vida y tú ni siquiera pues puedes vivir la tuya por el rencor que le cargas. Entonces la sanación en estos procesos es demasiado importante y comunícaselo, díselo, sánalo, perdónalo, papá, te perdono, te amo, gracias por darme la vida, gracias por darme la existencia, de ahí para arriba yo resuelvo absolutamente todo. Eso fue lo que yo hice y tomé personalidad porque no es fácil, tomé valor y responsabilidad existencial respecto a esta situación que había vivido. Entonces es demasiado importante que te quites ese peso de encima, que le pidas la bendición a tu papá, que lo perdones, que lo sanes y que le digas que no le guardas rencor en absoluto, porque pues si a él le enseñaron a ser de esa manera en su hogar, eso fue lo que él vio, nadie le enseñó a sanar y él no tuvo la conciencia suficiente en su vida para sanarlo, pero tú sí la estás teniendo, eres tú el que viene a sanar a tu papá, a tu abuelo y a todo el linaje de ahí para atrás, porque para eso vinimos, los que somos ovejas negras, lobos negros de la familia, vinimos realmente a eso, a sanar. Y número dos, pues es muy fuerte también cuando tú tienes ese ejemplo en tu casa
no replicar esas mismas circunstancias y esas mismas situaciones. Entonces, repito, él venía a violentar, él venía drogado, él venía borracho, y drogado me refiero a bazuco, literal, fumar crack. O sea, eso fue conmigo en brazos mi mamá lo que tuvo que vivir, que si nos ponemos más profundos no lo tuvo que vivir, si nos ponemos más profundos su alma también escogió ese tipo de procesos para ella también engrandecerse a nivel alma, porque como les estaba diciendo al principio, al final las cosas que le duelen al ego son cosas que engrandecen el alma, y eso es demasiado importante entenderlo. Las cosas que le duelen al ego son cosas que engrandecen el alma. Entonces, claro, su alma escogió ese viaje, y a través del dolor es que muchas veces nos refinamos. Entonces, era una mamá con su niño en brazos, llegaba su marido, su esposo a fumar crack, drogado, loquísimo, y luego pues obviamente a violentarla. Es algo que nadie quiere vivir, es algo que nadie merece vivir, pero que ella vivió, y estoy convencido de que su alma antes de venir aquí escogió ese proceso para poder seguir corrigiéndose, refinándose y crecer en amor, que al final es lo más importante. Entonces, ver este tipo de sucesos y de procesos como regalos de crecimiento, como yo lo aprendí a ver, como yo aprendí a observar, es demasiado importante, porque, repito, si no, vas a cargar con un rencor gigantesco toda tu existencia y no vas a saber por qué, y vas a ser una persona muy violenta si no corriges esos actos que te han inculcado en tu casa. Yo tuve que, repito, restablecer todo mi sistema de creencias, porque ya me veía incluso siendo un poco agresivo, con carácter y con maneras con mis parejas hasta los 20 y pocos años, y yo me preguntaba el por qué, y luego entendí que eso se me había pegado, que eso había sido inculcado para mí en mi personalidad, y yo no quería ser así. Entonces aquí viene la otra parte, y es que tienes que usar a tu padre como un maestro de, mira qué valor tan grande el que tuvo él, tan grande, qué cabrón es, que utilizó toda su vida para mostrarte qué camino no debías seguir. Y esto es muy cabrón, y esto es muy loco, porque, repito, tu padre utilizó toda su existencia y toda su vida para mostrarte por dónde no te tienes que ir. Y entonces aquí es el ejemplo positivo, el ejemplo negativo. Alguien se puede excusar y decir, entonces yo, porque mi papá estuvo pegándole a mi mamá, y porque mi papá fue una persona violenta y fue lo que yo aprendí y me enseñó, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo y excusarse en esto. Eso es la no responsabilidad, y eso es el victimismo, las personas que ven en la víctima y que entonces quieren excusarse en lo que pasó y no tomar el aprendizaje, porque la herida es tan profunda que no logran ver más allá de la forma mediante la cual vino ese aprendizaje. O número dos, tú decir, pues mi papá me mostró el camino negativo, me mostró el camino oscuro, lo malo, lo peor, y ahora yo tengo esta otra opción. Entonces tú decides qué opción vas a tomar. Vas a ser como tu papá, vas a estar violentando mujeres, vas a estar llegando borracho, bebiendo, y de esa manera vas a estar generando muchísimo más problemas y caos en tu existencia, o realmente vas a entonces sanar todo tu linaje anterior, utilizar todo esto como un aprendizaje, resignificar tu pasado, y de esa manera entonces vas a contarte una historia diferente respecto a lo que pasó, porque lo que pasó, pasó. ¿Ok? Con eso no podemos hacer nada. Con lo que podemos hacer algo es con lo que nosotros aprendimos de lo que pasó. ¿Con qué parte nos vamos a quedar? ¿Con la parte que se victimiza, o con la parte que realmente genera luz, aprendizaje y crecimiento? Vuelvo y repito, ¿con qué parte te vas a quedar? Sal de la víctima. Lo que pasó ya pasó, no puedes hacer nada al respecto. Lo que puedes hacer es contarte una historia diferente y agradecer, aunque suene loco, agradece lo que te pasó, porque te pasó para bien tuyo y para crecimiento tuyo. Gracias a lo que pasó, hablo de mí, de mi caso personal, soy la persona que soy, he crecido internamente al nivel que he podido crecer, y he tenido tanto trabajo interno en mí. Tú no se imaginan el trabajo interno que llevo ya tantos años, gracias a esas profundas heridas que sentí, y a que realmente tuve un llamado de tenerlas que sanar, porque si, imagínate, a día de hoy, ya a mis 30 y algo de años, no hubiera sanado esas heridas, entonces ¿cómo estaría siendo mi existencia? Entonces, responsabilízate, perdona a papá, resignifica tu pasado, cuéntate una historia diferente, aunque te doliera mucho, aunque no fuera agradable vivirlo. Detrás de todo eso hay un propósito y una semilla profunda de aprendizaje, que si tú la tomas y de verdad, de corazón, perdonas a papá,
sanas todo eso que ocurrió y te cuentas una historia diferente, vas a poder tener una existencia tranquila, de propósito, y vas a poder ser un ser de luz que cuando veas estas mismas situaciones en otros seres y que esos seres no sepan qué hacer con ellas, entonces vas a poder aportarles en su proceso y en su camino. Así que ya saben, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos, y esto quería transmitirles el día de hoy, una parte muy personal de mí. Estoy seguro que les puede ayudar muchísimo, porque cuando yo en este momento me lo recuerdo en voz alta me ayuda mucho también. Y creo que una de las mayores fortalezas del ser humano y de los mayores actos de valentía del ser humano es saber perdonar. Y no saber perdonar al que te hace una herida pequeña, sino al que te deja una huella en el alma, y responsabilizarse de esa huella en el alma para tú toda esa oscuridad que se genera ahí hacer la luz. Entonces creo que eso es un humano que de verdad entendió de qué se trata esta existencia. Gracias, gracias, gracias familia por estar aquí en mi podcast, por apoyarme. Estamos teniendo un crecimiento bastante fuerte y estoy aquí para espejearles todo mi proceso y que ustedes también puedan crecer a través de mi proceso, porque de eso se trata al final, de crecer, de avanzar, de seguir en la corrección del alma, en el camino del proceso del viaje hacia adentro, porque el viaje de la vida solamente es hacia adentro, no hay otro camino, no hay otro viaje, no hay otro destino. Así que me pueden escribir en redes sociales, @sebasado9, cualquier duda, inquietud o pregunta, me pueden contar si están pasando algún proceso fuerte y voy a tratar y voy a ayudarlos. Tratar no, porque pues tratar al final es como me decía un maestro, trata de coger este micro, entonces yo lo cogía y luego me dice, no, no, lo estás cogiendo, trata, entonces tratar es como hacer esto y no cogerlo. Entonces los voy a ayudar la medida que pueda hacerlo y para que sigan desbloqueando y trabajándose desde adentro, ¿ok? Muchas bendiciones, gracias de nuevo, gracias por dedicarte este rato, acompañarme aquí en mi burbuja del tiempo, en mi supercar, que al final es algo que pues me mueve y me motiva mucho el hacerlo desde aquí. Estaba pensando, ¿será que hago el video desde el coche o no? ¿Lo hago o no lo hago? Pues al final hay que fluir, y si me surgió la idea es porque es una idea positiva y voy a estar grabándoles desde varios lugares, pero al final el lugar no importa tanto, el mensajero no importa tanto, lo que importa real y verdaderamente es el mensaje, así que te invito a eso, a que te enfoques en el mensaje, quites las formas, cierres los ojos, abras tu corazón, escuches con los ojos del alma, porque estoy seguro que todos estos mensajes y todos estos aprendizajes que he tenido en mi experiencia, en mi proceso de vida, van a poder ayudarte mucho. Y si no te ayudan, pues al menos seguro algo bueno te queda, porque a mí en lo personal, al estar recordando todos esos procesos en voz alta, me hacen mucho bien y me recuerdan que voy por el buen camino. Mucha luz familia, un abrazo, cuídense mucho y me encantó compartir con ustedes este rato. Chao, chao.